La expresidenta del Centro Unido de Detallistas, Enid Monge, candidata a la Cámara por acumulación por el Partido Popular Democrático. Desde este mismo lugar, en una ocasión el tercer piso, en otras aquí, yo y desde diferentes foros, he estado enérgicamente abogando para que en el Congreso de los Estados Unidos se legisle un nuevo incentivo para atraer, un incentivo contributivo para atraer la inversión en el sector de farmacéuticas y de manufactura para Puerto Rico. Sobre ese tema, les quiero decir que ayer el congresista Tom Zausey, que es miembro de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara, que es la que tiene jurisdicción, junto con la congresista Nidia Velázquez, presentó un proyecto similar al que anunciamos aquí, ustedes estaban, al que anunciamos aquí hace 2-3 semanas, que había sido presentado en el Senado por el senador Bob Menéndez, que está en el Comité de Finanzas Demócrata, y el senador republicano Roger Wicker, que preside el Comité de Comercio del Senado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la propuesta que estoy impulsando para que ata esos incentivos contributivos al sector de la farmacéutica y de manufactura, lo ata a la creación de empleos en Puerto Rico y lo ata a la inversión en infraestructura física. Ya tenemos muestra clara de movimiento, proyecto presentado en la Cámara, pero no solamente presentado en la Cámara, presentado por uno de los miembros del Comité de Ways and Means, que es el que tiene jurisdicción. Así que tenemos Bob Menéndez, que está en el Comité de Finanzas, Tom Zausey, que está en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Pero con la misma energía que yo voy a dar la batalla desde Washington para esa creación de empleo a través de un incentivo contributivo que le va a dar un beneficio, no se puede negar, a estas grandes compañías, particularmente del sector de la farmacéutica, nosotros tenemos que bregar. Y a mí me corresponde desde Washington, ayer aquí se hizo un planteamiento desde la perspectiva local, con el problema del salario que se le paga a nuestra gente, el salario mínimo federal. Aquí hay una realidad que todos sabemos. Con un salario de $7.25 la hora, no se puede vivir. Como cuestión de hecho, esa tabla que les estoy mostrando ahí, siempre nos han dicho que nuestros salarios en promedio son más bajos que los de Estados Unidos. ¿Saben qué? Los salarios que se pagan en Puerto Rico son más bajos que Guam y que Islas Vírgenes. Esa tabla que les muestro ahí es calculado al año 2017. Tiene dos cálculos que se los explico rápidamente. Una es la mediana y otra es el promedio. ¿Qué quiere decir la mediana? La mediana quiere decir que la mitad de la gente del país que es asalariada gana 9.76 para abajo y la otra mitad gana 9.76 para arriba. Salario promedio es, sumas todos los salarios, lo divides entre la gente que trabaja y el promedio de salario en Puerto Rico es $13.91 la hora. El promedio anual es $28.930 en Puerto Rico. El promedio, no el salario mínimo. En Guam, la mediana es $13. El promedio es $17.30 la hora y el anual es $35.980, 24% más que en Puerto Rico. Y las vírgenes, la mediana es 14.74. El promedio es 19.12, el promedio anual 39.770, 37% más que en Puerto Rico. Y obviamente ahí pongo algunos ejemplos de algunos estados para evidenciar que definitivamente la situación de las escalas salariales en Puerto Rico, en todo hay que atenderlo. El salario mínimo establecido por el gobierno federal, ahí tienen cómo fue subiéndose a través de los años, está en $7.25 desde el 2009. Hace 11 años, técnicamente ya se fue el 2020, así que ya para el 2021, cuando empiece el nuevo Congreso Federal, van a haber pasado 12 años, fue de julio 24 del 2009 que se legisló, 12 años con un salario de $7.25 la hora. Y nadie puede negar que el costo de vida sigue en aumento y todos sabemos también que una de las razones para la migración tan alta en Puerto Rico es precisamente dos cosas. Los que no tienen empleo
que están buscando empleo, y para eso es el incentivo a la farmacéutica, pero también están los que tienen empleo, pero ganan tan poco que prefieren irse a otros lugares de Estados Unidos, donde haciendo el mismo trabajo van a tener mejores ingresos. Si tú calculas una persona que trabaje a 7.25 la hora, para que sepan, el nivel de pobreza, según establecido por el gobierno federal, para una familia de 2 personas, si en esa familia hay $16.910 anuales o menos, usted está en nivel de pobreza. Pues mire, una familia de 2 personas, una pareja, donde uno de los dos solamente trabaje y trabaje para salario mínimo, su sueldo sería $15.080 al año, está bajo el nivel de pobreza. Y tiene que ser inaceptable que si usted trabaja, aún trabajando, esté bajo el nivel de pobreza. Esa es la realidad en la que vivimos. Obviamente, nosotros sabemos que el efecto de subir drásticamente el salario mínimo tiene unos efectos particularmente en la pequeña empresa y la empresa nativa. Pero hay unos sectores en la economía de Puerto Rico que pueden pagar un salario mínimo por encima del que hay hoy y que pueden aceptar salarios mínimos adicionales. Por ejemplo, aquí hay unas cadenas de megatiendas, hay unas cadenas de restaurantes, y todos los que han estudiado este tema han concluido que esas cadenas que tienen presencia aquí y que generan ganancias extraordinarias en Puerto Rico le pagan a los empleados puertorriqueños menos que lo que le pagan a sus contrapartes en los Estados Unidos, a pesar de que están teniendo hasta ganancias mayores en Puerto Rico por las ventas que generan. Y obviamente esa ganancia el puertorriqueño consume en esas megatiendas y el dinero se va a la matriz en menos de 24 horas. Lo único que fluye en nuestra economía es precisamente los sueldos que le paguen a los empleados y aquella porción de los productos que compre a productores locales. Y quiero que sepan que lo que tiene que ver, y esto es por ley federal, lo que tiene que ver en los bartenders, meseros y meseras, el salario mínimo, esos son los que se interpreta bajo la ley federal, que viven de las propinas, que después de todo es voluntaria, el salario mínimo puede comenzar en $2.13 la hora. Por eso yo me comprometo, al llegar al Congreso de los Estados Unidos, trabajando en coordinación con el gobernador Charlie Delgado Altieri y la comisión que él anunció ayer, que se va a crear una comisión de salarios, para yo desde Washington trabajar con la mayoría demócrata y con algunos aliados republicanos que los hay republicanos que creen esto, trabajar un aumento escalonado del salario mínimo para los trabajadores de cadenas que empiece por lo que les dije, de cadenas multinacionales en el sector de ventas y restaurantes, hasta llevarlo en un periodo de tiempo a 15 horas. También a 15 pesos la hora. A 15 horas, disculpa, sí, tu cara dije, ¿qué dije? Sí, dije, a $15, no te voy a poner a trabajar 15 horas al día, a $15 la hora. Hay que resolver este problema de que hay bajo la ley federal, una clasificación diferente para bartenders, meseros, que de verdad eso sí que es un sueldo inexplicable y dejarlo a la merced de la propina que le vaya a dar el cliente, eso es totalmente injustificado. Y obviamente mi propuesta del nuevo incentivo contributivo, desde mi perspectiva, debe venir acompañada que si eso se logra a nivel federal, a nivel de Puerto Rico, entonces a esas compañías que van a tener un beneficio contributivo muy especial, se les requiera que paguen un salario mínimo más alto, aunque tengo que reconocer que en el sector particularmente de la farmacéutica y dispositivos médicos se pagan buenos sueldos, pero deberíamos decirle, usted no, si va a recibir un beneficio contributivo federal y un beneficio contributivo del gobierno de Puerto Rico, bueno, pues entonces pague un salario un poco más alto, contrario a una empresa puertorriqueña que no tiene ningún beneficio contributivo y que en ese sentido tiene una carga adicional. Yo quiero que sepan que en este tema ya los congresistas demócratas se han movido y en la Cámara Federal se aprobó el HR 582, donde se aprobó en la Cámara de Representantes, obtuvo algunos votos republicanos, fueron coautor de esa medida congresistas amigos de Puerto Rico y sin embargo
la comisionada residente Jennifer González guardó total silencio sobre esa medida y sus copartidarios republicanos en el Senado la han engavetado. Joe Biden, candidato a presidencial, y si todo sale como se espera, próximo presidente, ya se ha comprometido a ayudar a legislar que escalonadamente el salario mínimo federal llegue a $15 al año. Yo, como comisionado residente, me comprometo a dar esa batalla, y aquí tienen otro contraste claro entre este servidor y la comisionada residente Jennifer González. Ella, que se declara republicana y que sigue las políticas económicas republicanas, no se ha expresado, no ha actuado, y cuando los demócratas presentaron una medida en la cual le votaron a favor varios republicanos, guardó silencio, y obviamente al guardar silencio, pues todos sabemos, en un asunto tan importante como este, si usted guarda silencio es que evidentemente no está respaldando una medida como esta. Antes de contestar cualquier pregunta, quisiera que Juan y después Enid digan unas palabras. Buenas tardes. Yo, además de candidato, pues soy empresario también, ¿verdad? Tengo 30, 40 y pico de empleados en la empresa. Yo creo que la mayoría de los empresarios puertorriqueños sabemos que eventualmente va a venir un aumento del salario mínimo. Esto desde el 2011 no se toca, ¿verdad? 2009. Desde 2009, imagínate, 11, 12 años que no se toca. Nosotros sabemos que va a venir un aumento del salario mínimo. Como muy bien dijo Aníbal, esto es algo que particularmente impacta a Puerto Rico, porque tengo entendido que la proporción de empleados con salario mínimo en Puerto Rico es mucho más alta que en Estados Unidos. Lo cual entonces va a requerir, lo ideal sería que nos den cierto grado de flexibilidad, tanto en cuanto a la meta siendo los $15, como la velocidad a la que vamos a llegar a la meta. Porque, como muy bien dijo Aníbal también, aquí hay sectores económicos a los cuales se le puede aplicar esta legislación federal de forma más rápida que a otros sectores. El sector de empresas puertorriqueñas, particularmente las empresas puertorriqueñas que no gozan de exención, porque esa es otra historia, ¿verdad? El comerciante común y corriente, que tan abatido está, que muchos de ellos están a punto de knockout. Pues con eso hay que tener otras consideraciones. Pero en términos generales, yo creo que sería una buena medida para hacerle justicia a los asalariados. Es una buena noticia desde el punto de vista económico, ¿verdad? Va a poner más dinero a circular en la economía. Y lo ideal, como mencionaba, era que nos den un espacio de maniobra para poder distinguir entre sectores económicos. Algunos economistas hasta plantean poder distinguir por sectores geográficos de la isla, porque el costo de vida en la isla no es el mismo en todos sitios, y que nos permita mover esa aguja hacia donde debe estar, haciendo ese balance fino de no afectar a los empresarios. Dejo a Enid para comentarios. Muy buenas tardes. Abundando a lo que dice el compañero, que estamos de acuerdo que tenemos que tener un proceso de análisis para no afectar a aquel comercio local. Y eso estamos claros, pero todos ellos están de acuerdo que hay que mejorar la calidad de vida de nuestra gente y nuestros empleados, ¿verdad? Esos son nuestros socios. Pero definitivamente aquí vemos un contraste de los tratos que tienen las cadenas versus a lo que pasa con nosotros los pequeños comerciantes. Y es bueno revisarlo, y es bueno que se atempere a las millonarias ganancias que tienen, donde dejan mínimo en Puerto Rico, no así el pequeño comerciante que reinvierte aquí y retiene su empleo. Así que estamos de acuerdo que se evalúe con esos parámetros, ¿verdad?, de que se atienda por sectores, por regiones, por el tiempo. Y en adición, estamos de acuerdo en que hay que mejorar la calidad de vida, pero el gobierno que esté en la administración tiene que velar por un ambiente apropiado para que ese comercio local sea costo efectiva, ¿verdad? La obra sea productivo y pueda asumir ese aumento en el salario de nuestros empleados. O sea, estamos hablando de que tenga unas mejores tarifas de luz, o que se mejore las condiciones de permiso, de agua, todo aquello que es gasto de nosotros, ¿verdad? Como comercio tiene que atemperarse y ayudar para que nosotros podamos ser competitivos y poder entonces darle a quien merece, que es nuestro socio, ¿verdad?, de trabajo, a nuestros empleados, el salario que merece para que tengan una mejor calidad de vida. Estamos. Saludos. La pregunta que quería hacer, ¿verdad?, y básicamente va por la línea que mencionaba Benny Gómez, es que si fueran a ustedes ser electos, ¿verdad?, para el gobierno, especialmente la legislatura, se va a estar presentando propuestas para
aliviar, ¿verdad? Las contribuciones del comerciante local, porque básicamente, aunque muchos pueden favorecer, ¿verdad?, el aumento salarial porque es lo humano, es lo que permite, ¿verdad?, el crecimiento. Muchas de las quejas que se presentan usualmente es que por el hecho de que tienen que pagar tanto en contribuciones, les parece difícil o imposible que si fuera a haber un aumento en el salario mínimo federal, no lo puedan sustentar. O sea, ¿van a estar presentando alguna legislación en cuanto a eso? Bueno, en términos locales, pues, lo que yo te puedo decir es, la agenda de Washington tiene que ser una agenda comprensiva que toque muchos elementos que despierten la economía de Puerto Rico y nos ponga en condiciones de pagar estos salarios más altos con los que estoy comprometido. Por ejemplo, pues si tú logras el incentivo contributivo, eso va a generar inversión en el sector de la farmacéutica, en el sector de la manufactura, van a contratar más gente, va a correr más dinero en la economía, el pequeño comerciante va a poder vender más sus productos, esa manufactura va a construir edificios, va a hacer toda una serie de cosas que va a tener un impacto sobre la economía. Si nosotros logramos resolver el problema de el financiamiento inadecuado e injusto, particularmente en el área de la salud, que estaremos hablando de una inyección millonaria de fondos federales, pues eso le da un alivio a la economía en un sector importante. Obviamente, como dice Enid, entonces eso tiene que venir acompañado de una serie de medidas aquí. Yo no sé si necesariamente son las contributivas, yo creo que de verdad la queja más grande que hacen los comerciantes pequeños, aquí está la experta, no es que las contribuciones sean demasiado altas, es que se tardan 5 años en darle un permiso, es que la luz está demasiado cara, es que la luz se va todo el tiempo y tiene que estar pagando la renta porque el edificio lo va a tener que pagar, pero no puede. Yo creo que a eso es que hay que hacer unas reformas profundas de los procesos de permiso, de la calidad de los servicios que da el gobierno y del costo que da el gobierno. No estoy diciendo que no hay que tocar el tema contributivo, lo que estoy diciendo es que en la queja, es igual, mira, ningún profesional se va de Puerto Rico porque las contribuciones son altas. Se va de Puerto Rico porque le están pagando un salario más bajo, allá pagan más en contribuciones. Pero obviamente, como el salario es más alto, pues entiende, se siente más cómodo. Pero yo creo que lo que ellos dos están hablando es, primero, hay que asegurarse que la economía de Puerto Rico levante. Obviamente, yo soy de los que creo que unos salarios más altos tienen un efecto multiplicador, porque yo prefiero que esas megatiendas, parte de la ganancia la tengan que invertir en mejores salarios para sus empleados, porque esas ganancias se las llevan de Puerto Rico, mientras que los salarios se quedan aquí y ese empleado después va al pequeño comerciante, comercio puertorriqueño y adquiere sus bienes y servicios. Mira, de hecho, interesantemente, los otros días llevé la guagua al car wash y me pongo a hablar con el dueño. Y aquí estuvimos hablando del tema y me dice, mira, Zaragoza, nosotros operamos 12 horas, tengo 20 empleados de 8 horas. Me dice, si aumentamos el salario mínimo 2 pesos por hora, son 8 por 2, 16, por 20 son 320. Me dice, el día me cuesta 320 más. Me dice, necesito 10 clientes más de 30 pesos para estar empate. Claro, pero él me dice así mismo, si se le aumentan 2 pesos a todo el mundo, pues obviamente yo voy a tener más clientes. Porque entonces la gente que lava, muy posiblemente, la gente que lava los carros en su casa, entonces me los van a traer a mí. O sea, que hay que ver el neto de la centrífuga, esa económica. Pero te digo, interesantemente, hace 2 o 3 semanas estábamos hablando de eso con un dueño de un car wash. Pues ya, muchas gracias.